Muy buenos días a todos, mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy día vamos a continuar el estudio del capítulo 5, capítulo que empezamos el día de ayer y en el cual vimos un suceso que es muy conocido para algunos y es el suceso que involucra a Ananías y Zafira. Vimos cómo ellos sustraen parte de su apoyo económico a la iglesia, pero que el problema necesariamente no había sido el que ellos sustraigan, sino el hecho de que ellos fingieran dar el todo cuando en verdad estaban dando solo una parte. Y hablamos acerca de la conversación que tiene Pedro con Ananías y luego con Zafira, y vimos acerca de la hipocresía en la iglesia y cómo nosotros deberíamos ser parte de la cura y no parte de la enfermedad. Porque muchas veces, si somos sinceros, somos parte de la hipocresía en nuestras iglesias locales, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras máscaras que nos ponemos cuando nos reunimos entre hermanos. De eso hablamos el día de ayer. Pero hoy Lucas nos va a continuar narrando lo que sucede en estas temporadas de la iglesia, en sus comienzos, y cómo Dios usa a los apóstoles y lo que ellos pasan en el transcurso de su predicación, en el transcurso de su evangelismo y su apostolado. Así que vamos a leer a continuación el versículo 12, que es el versículo donde nos quedamos el día de ayer. Y miren lo que Lucas nos va a contar en este pequeño párrafo, del 12 al 16. Dice lo siguiente: Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, este párrafo nos muestra varias cosas importantes. Primero, que Dios responde positivamente la oración que vimos en el capítulo 4. Cuando Pedro y Juan son traídos ante el concilio para ser atacados, para ser juzgados por la sanidad de este hombre que era paralítico de nacimiento, una de las cosas que sucede cuando Pedro y Juan salen de este juicio es contarlo a la iglesia, y la iglesia ora, alaba y le pide al Señor valentía, pero también de que se sigan haciendo señales y prodigios en el nombre de Jesús. Lo que estamos viendo en este texto que Lucas nos cuenta, que es como un resumen, es que realmente Dios contesta positivamente y se siguen haciendo señales y prodigios por medio de los apóstoles. Ellos se reunían, nos dice el texto, sin falta en el pórtico de Salomón, que era un lugar cercano al templo, que era muy amplio, rodeado de columnas y techado, donde públicamente se podía reunir la gente en grandes cantidades. Por lo tanto, una de las cosas que hacía la iglesia primitiva en estos primeros días, semanas, meses de la iglesia es reunirse alrededor del templo para estudiar la palabra de Dios, para recibir la enseñanza apostólica. Y era algo común, todos lo hacían constantemente, podríamos decirlo diariamente lo hacían. Y Lucas nos remarca que habían personas que no se juntaban con los apóstoles. ¿Por qué dice eso el texto? Porque habían personas que sabían que los seguidores de Jesús o seguir a Jesús era cosa seria. ¿A qué me refiero? Podrían haber oído lo que había pasado con Ananías y Zafira. O sea, sabían y entendían que para seguir a Jesús no era algo así como, bueno, yo soy simpatizante, voy a empezar a seguir a Jesús, pero bueno, no quiero hacer un compromiso serio, no quiero tomarlo como a la ligera, como hoy en día pasa. Lamentablemente, y esto podría ser una llamada de atención para nosotros y una aplicación también, hoy en día muchas personas se acercan a los pies de Cristo o a la iglesia para aprender de Él con una intención más que todo de simpatizante. No, bueno, yo sí voy a la iglesia, bueno, yo sí creo que Jesús es Dios, ¿no? Y bonito es estar en la iglesia y cantar alabanzas y escuchar la enseñanza de la Biblia. Me gusta mucho. Esa no es la actitud de un discípulo. La actitud del discípulo es: Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Yo vivo ahora para Él. Él ha muerto por mí, Él ha pagado con su sangre preciosa el castigo por mi pecado. Él me ha comprado. Yo ahora soy de Él.
Por lo tanto, yo vivo para servirlo. Es una actitud completamente distinta a la actitud de los simpatizantes hoy en día que se acercan a las cosas de Dios, pero con una actitud de, bueno, sí, yo no tengo ningún compromiso con Dios, ¿no? Pero me gusta mucho ese ambiente, es un ambiente sano. Bueno, la iglesia primitiva y los que rodeaban a la iglesia primitiva sabían que seguir a Jesús no era algo como, no sé cómo explicarlo, no era algo como superficial. Realmente involucraba un compromiso serio. Al punto que, si tú habías decidido seguir a Cristo y eras un hipócrita, te podría pasar lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira. Por lo tanto, la gente le tenía mucho respeto a los discípulos, le tenía mucho respeto a los apóstoles, pero los que no querían un compromiso serio con Jesús no se juntaban con ellos. Y eso es lo que nos dice el texto. Llamada atención para nosotros. ¿Somos de aquellos que han tomado una decisión y un compromiso serio con Jesús? ¿O somos los simpatizantes? Los que decimos, bueno, las cosas de Dios sí me gustan, ¿no? Qué bonito escuchar quizás una enseñanza así, ¿no? Qué bonitas las cosas de Dios. Pero realmente nunca he tomado un compromiso serio. Y he dicho, mira, si yo me muero hoy, me voy al infierno, porque soy pecador. O sea, a veces no nos ponemos a pensar en eso. Si yo me muero hoy, nadie está libre de eso. Y Dios me juzga justamente, voy a terminar en el infierno porque soy culpable. Pero Dios me ha otorgado la oportunidad de recibir el regalo de la salvación por su sacrificio. Él vino a este mundo, Dios tomó forma de hombre para morir en nuestro lugar. Y todo aquel que cree en Él va a tener vida eterna y perdón de pecados. Por lo tanto, es una decisión seria, es un compromiso serio. Y el compromiso serio es el único válido. Los simpatizantes no son salvos. Los que han tomado el compromiso serio de seguir a Cristo, de rendirse ante Él, de bajarse del trono de su vida y dárselo a Jesús, ellos son salvos, porque Jesús ha pagado por ellos. Los simpatizantes solo están mirando a Jesús de lejos. Les gusta escucharlo, pero lo miran de lejos. No se han vuelto sus discípulos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál de estos dos grupos o a cuál de estos dos grupos pertenezco yo? ¿Soy realmente un discípulo o soy un simpatizante que mira de lejos? Bueno, mi invitación esta mañana es a que tomes o formes parte del primer grupo, de que tú realmente seas un discípulo, una discípula de Jesús. Porque no sabemos cuál va a ser nuestro último día aquí en la tierra. Y yo lo que quiero es que si llega ese día y es hoy, tú vayas a la presencia de Dios, porque decidiste seguir a Cristo. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, el día de hoy te entrego mi vida. A partir de hoy, yo soy tu discípulo, yo soy tu discípula. Acepto el perdón de pecados que tú me das por tu muerte, por tu sepultura y por tu resurrección. Si tú tomas esa decisión, bienvenido a la familia de Dios. Eres una persona que tiene vida eterna y perdón de pecados. No por tus obras, sino por lo que Jesús hizo por ti. Y es por eso que la gente no se junta con los apóstoles. Los que son simpatizantes nada más se mantienen a la distancia, porque saben que es cosa seria. Es algo que debería estar bien presente en nuestra vida el día de hoy. Ahora, Lucas nos sigue narrando ciertos milagros que están haciendo los apóstoles. Y hay un detalle acerca de un milagro que es muy llamativo, que muchos de nosotros cuando leemos el texto nos preguntamos, ¿era así? O sea, ¿por qué Dios hizo eso? ¿A qué me refiero? Es un pasaje que hemos leído, es un versículo que hemos leído, y está en el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14 en adelante. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Me encanta eso porque los milagros que Dios está permitiendo por mano de los apóstoles son milagros que confirman su mensaje. Los apóstoles predicaban, pero Dios, por medios milagrosos, confirmaba que el mensaje que ellos decían era real, que realmente ellos estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Pero hay un detalle del milagro de la sombra de Pedro. Y alguien puede preguntar, Horacio, ¿eso puede suceder? O sea, ¿por qué Lucas nos detalla esto? ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Primero tenemos que entender de que Dios puede hacer lo que Él se le da la gana y como a Él se le da la gana. Él es el Señor. Segundo, que una de las cosas que Pedro había dejado muy claro a sus oyentes era que los milagros no sucedían por su mano, sino por el poder de Dios. Así que cuando las personas ponían a sus enfermos para que aunque sea la sombra de Pedro lo tocaba, ellos entendían que no iba a ser el poder de Pedro, sino que iba a ser el poder de Jesús por medio de Pedro. Alguien podría decir, pero esto es algo medio supersticioso, y la verdad es que sí.
Dentro de la ignorancia de las personas, ellas se acercaban a Jesús por medio de estas equivocadas supersticiones. Pero Dios honraba eso. Es igual que lo que sucede con la mujer que toca el manto o el borde del manto de Jesús, la mujer con flujo de sangre. Jesús la corrige a ella cuando ella toca el manto y le dice, tu fe es la que te ha sanado. Porque la mujer podría haber caído en la idea de que era el manto de Jesús el que tenía el poder. Y no, era Jesús. Pero ella se acercó con fe a Jesús en su idea equivocada tocando el manto. Así que hay muchas personas que se han acercado de la misma manera y Dios de todas maneras, como han puesto su fe en Él, lo sana de esa manera. Aunque no necesariamente han habido sanidades, porque el texto calla en ese sentido. Nos cuenta lo que la gente hizo, no que realmente la gente fue sanada por haber hecho eso. Pero intuimos por el tono de la lectura o el tono de la escritura que Lucas sí está implicando que la gente era sanada. Pero más que todo era por su fe en Jesús, reconociendo que Pedro era un apóstol de él. Así que la iglesia está creciendo, la iglesia está manifestando poderes milagrosos por la mano del Señor, por medio de los apóstoles. Y eso es algo bien bonito porque nos muestra que la iglesia está en un periodo de avivamiento. La gente se convierte rápidamente y en masas. Ya hemos pasado los 5.000 convertidos. O sea, somos un montón de discípulos en ese tiempo. Y la iglesia está prosperando, está creciendo, se está manifestando el poder de Dios. Pero una de las cosas que ya hemos hablado en clases anteriores es que no tenemos que olvidar la parte difícil de ser discípulo. ¿Y cuál es la parte difícil? La persecución. Sí, hay otras partes difíciles como nuestras luchas con nuestro pecado, pero una de las cosas que marca Hechos constantemente es que sí, la iglesia se expande, la iglesia comparte el evangelio, la iglesia disfruta y goza del Señor, pero hay amenazas externas. Y así como Pedro y Juan fueron capturados y amenazados, hoy día los 12 apóstoles van a ser apresados y juzgados. Y vamos a ver eso a continuación. Vamos a ponerlo en pantalla y vamos a ver los versículos 17 en adelante. Dice Lucas, el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche, un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Lucas nos narra que una de las cosas que sucede es que los líderes religiosos de la época, sobre todo los de la secta de los saduceos, se llenan de celos. Al mostrarnos Lucas, o al narrarnos que se llenan de celos, nos está indicando que no es que los religiosos de la época estén molestos necesariamente por la enseñanza de los apóstoles, porque ellos están viendo, ellos son testigos del poder de Dios. Pero el problema está en que ellos quieren fama para ellos, hacia ellos. Ellos quieren que la gente ponga sus ojos en ellos, pero ahora ya no los están poniendo en ellos, sino los están poniendo en Jesús. Y eso es algo que molesta y llena de celo a los líderes religiosos. Por lo tanto, una de las cosas que sucede es que ellos los apresan, los meten presos, los meten en una cárcel pública, a los 12 apóstoles que han estado compartiendo del Señor. Una aplicación que podríamos rescatar de aquí es que lamentablemente estos mismos celos que tienen estos líderes religiosos muertos se ve hoy en día en las iglesias dentro del liderazgo de la iglesia local. Y esa es una llamada de atención para los líderes de las iglesias locales. Y para que nosotros, quizás los que no somos líderes, podamos orar por ellos. ¿A qué me refiero? Hoy en día se ve mucho celo de esta manera dentro del liderazgo y del pastorado en distintas iglesias locales. ¿Cómo se expresa ese celo? Primero, dentro de las iglesias locales, si hay más de un maestro, lo más probable es que surja el celo de uno hacia otro. ¿Por qué? ¿Por qué surge ese celo? Porque al final tú quieres que las miradas estén hacia ti o en ti. Cuando ya hemos visto que Pedro constantemente guía los ojos de las personas ¿a quién? A Jesús. Pero hoy en día hay este problema. Es un problema de corazón. Y es un problema que a veces nosotros somos parte de él. ¿A qué me refiero? Que nosotros nos gusta exaltar mucho a los maestros, a los pastores, y les hacemos daño cuando hacemos eso. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y al ser pecadores y a ser halagados, esos halagos a veces nos hacen daño.
Tenemos que tener mucho cuidado de entregarle, por así decirlo, una autoridad que no tienen a los pastores o a los líderes de la iglesia local. Y eso muchas veces hace que crezca ese orgullo en el corazón de ellos y empieza a haber celos entre ellos. Adicional a eso, también se ve en estos celos entre distintas iglesias. Si por ejemplo yo soy un miembro de una iglesia local y algún amigo es parte de otra iglesia local y yo la visito, porque mi amigo me invitó a un evento o algo así. Muchas veces, dentro de nuestras iglesias locales, el liderazgo va a tener celos. ¿De qué? De que estamos yendo a otra iglesia local. Un momentito. Yo no soy una propiedad del pastor de mi iglesia local. Y yo como pastor de la iglesia local tengo que entender que las ovejas son del Señor, no son mías. Pero muchas veces, como se ha transgiversado la realidad de que somos siervos y se ha mutado a una idea de que nosotros somos los señores de la congregación, y en buena cuenta es como que fuéramos los dioses y los amos y señores de la congregación, empiezan a haber esos celos entre iglesia local cuando deberíamos entender que todos somos hermanos. Pero eso no se ve. Y es un problema que hay dentro de las iglesias locales. Y como digo, muchas veces nosotros somos la parte fundamental del problema porque nosotros le hemos dado un lugar a los líderes, a los pastores que no les corresponde. Los hemos exaltado de una manera que no es bíblica. Hay una honra a los liderazgos de la iglesia, con eso no estoy negando eso. Pero tenemos que tener cuidado de irnos más allá y poner a los pastores como si fueran, primero, como si no fueran pecadores, como si no fueran ovejas y como si no fueran siervos, sino como si fueran amos y señores. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces nosotros somos los causantes de que nuestros líderes tropiecen. Y es una llamada de atención también para nosotros como líderes. Así que este celo surge por eso. Porque ellos querían atención, los religiosos querían atención para ellos, pero ahora la gente está mirando hacia otro lado. Meten a los apóstoles presos, pero, gloria a Dios, envía un ángel el Señor para sacar a los apóstoles y decirles, vayan al templo y compartan este mensaje de vida que han estado compartiendo. Me gusta porque vemos algo sobrenatural. Dios está protegiendo a los apóstoles. Los está protegiendo y los está librando de la cárcel. Pero quiero remarcar algo. Alguien puede ver este texto y decir, wow, o sea, significa eso que cuando a mí me apresen por seguir a Cristo, Dios va a enviar su ángel y me va a sacar. La respuesta es no, no necesariamente. ¿A qué me refiero? Dios puede decidir en su soberanía librarte milagrosamente de una prisión, como también no hacerlo. Al final es algo que no podemos verlo como un patrón común, sino como algo que Dios hace en distintos momentos según su voluntad. En este caso, está liberando a los 12, porque es la voluntad de Dios hacerlo de esta manera, pero además no los está liberando para que ellos, vayan por sus casas, por la calle, viviendo su vida tranquilo. No, los está liberando con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Compartir del Señor, compartir el mensaje de Él. Muchas veces Dios nos va a librar y nos va a guiar y nos va a cuidar de maneras sobrenaturales, pero siempre es con un propósito, que sigamos glorificándolo a Él en todo lo que hagamos. Así que no esperemos que Dios siempre nos vaya a librar de una manera que vemos como sobrenatural, cuando Dios lo puede hacer de otras maneras, o hay veces que Dios no lo va a hacer. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver, si no me equivoco, es en Hechos capítulo 12, cuando lleguemos al 12, es que va a llegar el momento que van a apresar a algunos apóstoles y a uno de ellos lo van a matar. Y uno va a decir, pero Horacio, ahorita los está liberando. ¿Por qué en otro momento no los libera y todavía lo matan a uno de ellos? Los caminos de Dios no son los nuestros, son más altos que los nuestros. Lo que nosotros tenemos que confiar en cada situación es que Dios va a usar todo para bien. Si nos libera milagrosamente, Dios lo va a usar para bien o lo está usando para bien. Si no nos libera milagrosamente, Dios también lo está usando para bien, aunque no lo entendamos. Y eso es algo que tenemos que entender y someternos a su autoridad y soberanía. Quería acabar el capítulo 5, pero voy viendo que el tiempo ya me está quedando corto y lo que tenemos que leer a continuación es algo que va a transcurrir ya en el juicio. Porque vamos a ver que, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que van a volver a ser juzgados, pero ahora los 12 apóstoles van a dar una defensa y va a suceder algo ahí bien interesante. Así que eso lo vamos a dejar para el día de mañana y vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que hemos leído hoy. Lo que hemos leído es prácticamente un resumen de Lucas
de los milagros que están haciendo los apóstoles y cómo la iglesia sigue creciendo en número y que ellos se reúnen constantemente y unánimemente en el pórtico de Salomón que está en el templo. Una de las cosas que nosotros hemos visto esta mañana es que tenemos que tomar en serio las cosas. Había gente que no se juntaba con los apóstoles, le tenía respeto, pero no se juntaba con ellos. ¿Por qué? Porque sabían que seguir a Jesús era serio, era un compromiso serio. ¿Te tomas el compromiso de Jesús, de seguir a Jesús seriamente? ¿O eres una persona simpatizante? Yo te animaría a tomarlo en serio. Porque el simpatizante está mirando a Jesús de lejos y el simpatizante no tiene vida eterna. Eso es algo muy claro en la Escritura. Así que yo te animaría a tomarlo en serio. Y una de las cosas que vimos adicionalmente a eso es el celo de los líderes religiosos para con los apóstoles y para con los discípulos. Y ese es un celo, lamentablemente, que ya no es parte de los líderes religiosos que eran ajenos al cristianismo, sino que ahora es parte de los líderes religiosos que son parte del cristianismo, que son parte de los discípulos. Y hay una llamada de atención para cada uno de nosotros. Nosotros los que no somos líderes, en no sobreexaltarlos a ellos, y los que somos líderes, en bajarnos de las nubes y entender que nosotros somos siervos y que las ovejas no son de nosotros, sino que son del Señor. Nosotros solo simplemente somos administradores de las cosas de Dios y nosotros seguimos siendo ovejas. Así que si nosotros entendemos claramente estas cosas, vamos a poder glorificar a Dios en nuestras iglesias locales de una manera que hoy en día no se está haciendo. Porque muchas veces hemos tropezado y en cierto sentido, muchas veces por nuestra culpa, el nombre de Dios es blasfemado. Así que ese resumen rápido quería hacer con ustedes. No sé, el tiempo me ha volado. Así que espero que esta pequeña lectura, este pequeño tiempito, les haya servido de edificación a ustedes. Ese es el corazón que siempre tengo cuando comparto un poco de la palabra de Dios en las mañanas. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algún comentario, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responderles a cada una de ellas. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.